Hola, hola, ¿cómo están? Estoy presentándole el último libro que he escrito sobre los cuatro modelos bíblicos para la iglesia del siglo XXI, que están ahí en la página web a la cual ustedes van a tener todas las posibilidades de entrar, descargar el libro y también algunos artículos que he ido escribiendo sobre el crecimiento de la iglesia. Esto, este libro nace de un trabajo que hice mientras estudiaba en la Universidad Teológica en Corea, teniendo el curso de el crecimiento de la iglesia, y como era el único latino que había en el curso, entonces se me pidió el poder visitar cuatro iglesias en Latinoamérica, las más grandes, desde Guatemala hasta Argentina, y ver los modelos de iglesia y en qué se inspiraban. Bueno, esa experiencia me animó a buscar en la Biblia cuatro modelos significativos de iglesia, de tipo de iglesia, que nos puedan servir eh, el día de hoy, en el siglo XXI, modelos que puedan inspirar una eclesiología, un desarrollo, una extensión, una forma de ser iglesia. Aunque hoy día muchos modelos de iglesia son más, tienen que ver más como con una empresa secular, más que buscando en la Biblia principios y alguna estructura o marcos teóricos que nos permitan desarrollar modelos de iglesia a la luz del Nuevo Testamento de la primera iglesia del siglo XXI. Así que he hecho un análisis teológico e histórico de paradigmas neotestamentarios que desafían a la iglesia contemporánea. Y esa ha sido mi motivación y les quiero presentar rápidamente el primer modelo, hacer una introducción para presentar el primer modelo que es modelo Antioquía. El desafío de nuestro tiempo, cómo ser fieles y relevantes a la vez, cómo no perder la relevancia que la iglesia debe tener el siglo XXI, el tiempo que estamos enfrentando, ya que de alguna manera la autoridad de las instituciones ha ido cayendo en esta generación y están no solamente las instituciones seculares, sino las religiosas, están también cuestionadas. Ahora, el siglo XXI presenta a la iglesia cristiana desafíos sin precedentes: globalización, digitalización acelerada, pluralismo ideológico y creciente secularización. Un poquito diferente a la secularización del siglo XVIII, pero secularización de todas maneras. La pregunta sobre la naturaleza y misión de la Iglesia se vuelve más pertinente que nunca en este contexto cambiante. La respuesta no reside en intentar inventar nuevos modelos desconectados de la historia, sino en un retorno profundo y reflexivo a las fuentes de la fe. El Nuevo Testamento nos ofrece un laboratorio divino donde observar el nacimiento y expansión de la iglesia primitiva nos permite ir discerniendo los modelos que pueden ser de utilidad, que fueron de mucha utilidad de expansión y desarrollo en el siglo I, y esos principios hoy día los podemos tener para aplicar a la iglesia del siglo XXI y poder vivir y experimentar el mismo crecimiento y desarrollo que experimentó la iglesia del siglo I. Ahora, un laboratorio divino de adaptación, y uno de esos es la diversidad contextual. No existe un único modelo de iglesia, sino principios fundamentales encarnados de diferentes maneras según el contexto cultural, social o geográfico. Eh, la iglesia del primer siglo demostró increíble capacidad de adaptación, siempre anclada en un modelo doctrinal innegociable. O sea, la iglesia se apegó a los modelos, a la orientación del Consejo Apostólico,
Pues el mismo apóstol Pablo, quien da todos estos consejos, es un plantador de iglesia, alguien que plante iglesia y ayuda a que otros la planten también. Entre los cuatro modelos que presento, hay el modelo Antioquía, que era un modelo establecido donde Pablo es eh, escogido y ser enviado con Bernabé. Está el modelo Tesalónica, que es el modelo que Pablo establece. Está el modelo Berea, que también Pablo participa, y el modelo Filipos, donde Pablo no plantó esa iglesia, pero ayudó en la plantación. Así que cuando uno mira estos arquetipos atemporales, estas primeras comunidades se convierten en arquetipos atemporales para la iglesia de hoy, plantadas en el fértil pero hostil terreno del Imperio Romano. O sea, plantar una iglesia en este contexto histórico no era fácil, sobre todo en el contexto del Imperio Romano, donde había una persecución eh, masiva de los cristianos. Sería como hoy día, si lo poníamos en términos contemporáneos, diríamos cómo plantar una iglesia en Nigeria, donde hay una persecución masiva del mundo musulmán al cristianismo y han muerto miles y miles de cristianos, e inclusive algunos iglesias cerradas completas y quemadas con pastores y miembros de la iglesia. Sería más o menos, haciendo una comparación, lo que significa va a plantar una iglesia en el siglo I y lo que significa plantar una iglesia hoy en un contexto complicado, difícil como Nigeria y otros lugares. O sea, estos cuatro paradigmas son inspiradores y paradigmas porque son modelos, modelos donde nosotros podemos obtener principios de estos modelos de iglesia que tuvieron virtudes y defectos, pero más virtudes que defectos. Ahora, estos modelos no son plantillas rígidas para replicar, sino paradigmas que nos desafían a repensar nuestra estructura y práctica. Por ejemplo, Antioquía. Antioquía es la misión como columna vertebral de la iglesia. Esta es la Antioquía, es la iglesia madre de todas las iglesias no judías, o sea, la iglesia gentiles. Desde aquí el Espíritu Santo habla, aparte a Pablo y a Bernabé, y lo enviaron y fueron los tres viajes misioneros del apóstol Pablo, junto a Bernabé en algunos viajes, fue el que plantó más iglesia. Solamente fíjese en la iglesia de Tesalónica, Pablo estuvo 4 sábados y plantó la iglesia de Tesalónica, que llegó a ser una de las iglesias más proclamadoras del Evangelio, porque un mes de formación de la iglesia se constituyó en una iglesia madura y en una iglesia que llevó la misión a todos los lugares. De tal manera que Tesalónica, forjada en fe, amor y esperanza, en medio de la aflicción, y tenían aflicciones y tenían persecuciones, pero aún así persistieron en seguir y llevar adelante el Evangelio del Reino de Dios. Luego tenemos el modelo Berea. Berea son nobleza espiritual y centralidad de la palabra. O sea, la iglesia que quiera llevar adelante un modelo bereano, sin duda tendrá que tener la Biblia como la centralidad y a los miembros estudiando permanentemente la escritura, ya que el texto de Hechos capítulo 17, versos 11 y 12, nos dice que los bereanos escudriñaban cada día las escrituras. Y luego tenemos el cuarto modelo de iglesia, que es Filipos, gozo inquebrantable y propósito misional en la adversidad. No nos olvidemos que Filipo es una iglesia que el apóstol Pablo le escribe la carta desde la cárcel, ¿no? Hay 4 cartas que son las cartas carcelarias, y Filipo es una de ellas. Así que con todas las dificultades, esta iglesia se desarrolló y llevó adelante el modelo. Permítame presentarle el primer modelo, que es Antioquía, la misión como columna vertebral. La iglesia en Antioquía, Antioquía de Siria, representa un punto de inflexión crucial en la narrativa de la iglesia primitiva. Si Jerusalén fue la cuna, Antioquía fue la plataforma de lanzamiento para la misión mundial, especialmente en el mundo gentil. El nacimiento de esta identidad
fue aquí donde los seguidores de Cristo fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Y desde Antioquía el Espíritu Santo impulsó la expansión del Evangelio a todo el mundo gentil. La misión no era un programa más allá de la iglesia, sino su misma columna vertebral, el eje sobre el cual giraba toda su vida y ministerio. Lo que el Espíritu Santo habla al equipo ministrante que había en la iglesia de Antioquía, que dice que había profetas y maestros, eh, hizo que el apóstol Pablo y Bernabé fueran ungidos o ordenados y comisionados para enviar. Yo diría que la iglesia de Antioquía no era una iglesia que acumulaba líderes, sino una iglesia que enviaba líderes. Que de repente en nuestras comunidades hoy día nadie quiere ir, toda la gente se quiere quedar porque hay un buen templo, buena silla, buena amplificación, entonces está cómodo y uno no quiere salir para comenzar pioneramente algo donde no hay templo, donde no hay nada. A veces se comienza bajo un árbol, en la plaza, en el mercado, en cualquier lugar, en una casa, sin tener todas las comodidades que tiene un templo. Pero la iglesia de Antioquía entendió que su tarea y su misión central, la columna vertebral, era enviar misioneros, enviar y no acumular. Principio que hay que aprender el siglo XXI. Ahora, el equipo ministrante del liderazgo era plural y diverso. ¿Qué dice el texto 13.1? Habían entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Este era el equipo ministrante de la iglesia, el equipo de liderazgo, diríamos el día de hoy, o el equipo pastoral. De entre estos, queridos, lo que el Espíritu Santo hizo fue escoger, yo no diría lo mejor, pero lo que estaba más dispuesto a una tarea de este tipo. Porque la iglesia, ¿qué debe entregar al reino de Dios? Lo mejor. No lo peor, sino lo mejor. Y la pluralidad de dones que había, profetas y maestros, trabajaban juntos, apartando diferentes perspectivas y habilidades al liderazgo. Evidentemente que si en un equipo pastoral, en un equipo de líderes, hay diversos dones, evidentemente que se hace más rica la integración y la aportación de esos dones a un quehacer bíblico, a un quehacer teológico, a un quehacer eclesiástico. Ahora, esta diversidad de trasfondo, judíos y gentiles de diversas regiones geográficas e incluso estratos sociales unidos en el liderazgo. Y yo creo que eso nos muestra de que hoy día, como estamos de alguna manera llegando varios inmigrantes, y van llegando migrantes, en este caso haitianos, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, que son creyentes, que por diferentes razones han tenido que dejar su país, traspasar la frontera, llegar a nuestro país, y son creyentes y muchas veces algunos son pastores, son líderes, son evangelistas, son predicadores. Entonces, hay que estar abierto a la diversidad de trasfondo, a la diversidad cultural, étnica, porque también Dios de repente puede traer personas que sean un gran aporte a un equipo pastoral local. Y no hay que olvidarse de la sabiduría colectiva. Guiados por una sabiduría colectiva, no por la visión de un solo individuo, lo que le hemos llamado el día de hoy los llaneros solitarios. Dios se mueve en equipos, equipos de personas, de líderes, de individuos, de pastores, para llevar adelante su misión, llevar adelante su obra. Miremos algunos ejemplos históricos. Por ejemplo, los moravos. ¿Se recuerdan de los moravos? El espíritu de Antioquía en el siglo XVIII. El movimiento misionero moravo surgió de Gembok, bajo el liderazgo del conde de Zinzendorf, que refleja el espíritu de Antioquía. ¿Qué ocurrió con este movimiento de los moravos? Era una comunidad de refugiados de diversas tradiciones protestantes.
Habían presbiterianos, anglicanos, luteranos, etcétera, etcétera. Luego había una unidad profunda de devoción a Cristo, o sea, independientemente de los trasfondos étnicos o los trasfondos denominacionales, había un objetivo común, la devoción a Cristo. O sea, Jesús estaba puesto en el centro de todas las cosas. Lo otro, enviaron misioneros desde el Caribe hasta Groenlandia, cubriendo un gran territorio geográfico de envío de misioneros. Y el liderazgo fue plural y el enfoque fue radicalmente misional. Por eso el movimiento de los morados duró prácticamente casi 100 años y fueron los promotores de un montón de iglesias plantadas por todos los lados geográficos, un movimiento de mucha oración, de oración 24 horas, por 100 años oraron llevando esta tarea y esta misión. Hoy día, el siglo XXI, escuchamos tantas voces y no estamos escuchando al Espíritu Santo. Dice el texto, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y quizá hemos ido perdiendo de alguna manera esta capacidad de oír al Espíritu Santo. Hoy día vemos por las redes sociales montones de predicadores que predican esto y lo otro, y a veces hacemos oído a estos predicadores olvidándonos que no hay ningún predicador que sea perfecto y que tenga toda la doctrina 100% bíblica, y que lo mejor que podemos hacer, dice el apóstol Pedro, que debemos poner atención a la palabra de Dios, por donde el Espíritu Santo obra, por donde el Espíritu Santo nos va a hablar, porque no hay que olvidarse que el Espíritu Santo fue el que inspiró la Biblia, o inspiró la palabra de Dios. Así que, primero, este equipo estaba en adoración, en oración y ayuno. Ministraban al Señor como prioridad, que debe ser la prioridad de todo liderazgo, todo equipo pastoral, ministrar al Señor, pasar tiempo con el Señor. Y la disciplina espiritual, ayuno y búsqueda activa de Dios. ¿Y qué obtuvieron de esto? Bueno, un ambiente propicio para escuchar la voz de Dios. Hay que crear ese ambiente con oración, con adoración, con ayuno, con intercesión, crear un ambiente local propicio para que la obra del Espíritu Santo obre y actúe en medio de nosotros. El catalizador de la misión no fue un plan estratégico diseñado por hombres, sino una directiva clara del Espíritu Santo. La planificación estratégica y los programas son secundarios a la búsqueda activa y la obediencia a la dirección del Espíritu Santo. Por ahí leía un librito hace varios años que decía, Dios no unge planes, Dios unge hombres, Dios unge personas. Y pareciera que nos hemos ido olvidando porque de repente hace un montón de programas nuestros que nosotros pensamos, que creemos, que le van a hacer bien a la iglesia, que van a ayudar a la iglesia, y luego le decimos a Dios, Señor, unge estos planes. Cuando son los planes nuestros, no son los planes de Dios. Evidentemente que Dios no unge planes ajenos, unge planes que Él mismo ha revelado en las Escrituras. Así que los dones son clave en la misión. Profetas aportaban la dirección y revelación de Dios, manteniendo a la iglesia alineada con la voluntad divina. Y los maestros se encargaban de fundamentar a la comunidad en la sana doctrina, asegurando que el crecimiento fuera profundo y no meramente superficial. Ahora, ¿por qué profetas y maestros? Porque fíjense que los profetas, quienes hablan de parte de Dios, reciben de parte de Dios, requieren y necesitan juzgar las palabras que reciben de parte de Dios. ¿Y qué mejor que juzguen maestros? Los que están a cargo de enseñar, de educar, de formar, de entrenar, que sean los que juzguen las palabras y sean los que destaquen aquellas cosas que son de Dios. No nos olvidemos que el apóstol Pablo nos dice en una de sus epístolas que no menospreciemos las profecías, pero que las examinemos bien y retengamos lo bueno. Bueno, una multiplicación de dones, de diferentes dones, discernimiento espiritual, dones de lengua, interpretación de lengua, profecía, palabra de sabiduría, de ciencia,
etcétera, nos permiten juzgar bien las profecías y especialmente las fuentes de esas profecías, cuando son líderes, son pastores, que reconoce uno que llevan una vida de fe eh, clavada en las escrituras. Así que debe haber un equilibrio dinámico. Una iglesia que solo tiene profecías sin enseñanza puede caer en el subjetivismo, mientras que una iglesia con solo enseñanza, sin la guía profética del Espíritu, puede volverse fría y académica. El modelo de Antioquía muestra la necesidad de un equilibrio dinámico de los dones para una misión eficaz. Y estos equilibrios no son fáciles, digámoslo bien, no son fáciles mantener en la iglesia. A veces nos vamos mucho a la formación, mucho al académico, y nos comenzamos a ser gente con mucho conocimiento, pero absolutamente seco en la vida espiritual. Y otras veces nos vamos mucho a lo místico, mucho a lo subjetivo, y nos volvemos gente muy subjetiva, pero con cero conocimiento de la palabra de Dios. El equilibrio no es fácil, pero es fundamental para llevar adelante el desarrollo de la iglesia. Ahora fíjese la disposición de voluntarios. Estamos viendo el tiempo en donde el voluntariado en todas las agrupaciones que antes habían miles de voluntarios que querían servir a otros, hoy día todas se quejan que no hay voluntarios. La gente no quiere servir a otro por nada, quieren servir con interés. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Mire, la respuesta inmediata. Cuando el Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Saulo, la respuesta de la iglesia fue inmediata y de total apoyo. No hubo vacilación ni apego a sus líderes más prominentes. O sea, inmediatamente obedecieron a la voz del Espíritu Santo de enviar quizás a los más destacados del grupo, a los más destacados de este equipo ministrante, de líderes, quizás con dones que eran dones apostólicos de envío para llevar el Evangelio a otras latitudes. Enviar, no retener. Esto sí que es bastante más difícil, porque hoy día las iglesias tienen la tendencia a retener todo el liderazgo, tenemos la tendencia a retener todo el liderazgo, y pocas veces enviamos gente para que vaya a abrir la obra de Dios, siga la obra de Dios en otro lado. De tal manera que la comunidad entendió que su propósito era enviar, no retener. Esta disposición a soltar a sus mejores miembros para la obra del Evangelio es una marca distintiva de una iglesia verdaderamente misional. Y lo otro, el centro de entrenamiento. La iglesia no es un depósito de santos, sino un centro de entrenamiento y envío misionero, tanto a nivel local como global. Y esto hay que entenderlo bien, porque cuando hay una retención, hay tantos líderes dentro de una iglesia, con tantas capacidades y dones, de repente empiezan a chocar unos con otros, hay fricciones, hay problemas que a veces provocan simplemente divisiones, y eso hay que procurar evitarlo. Las áreas geográficas de misión, en el primer viaje misionero, iniciado desde Antioquía, tuvo una estrategia geográfica clara y enfocada. Pablo desde Antioquía partió a Chipre, tierra natal de Bernabé. Fíjese la estrategia. Fueron a la tierra de donde Bernabé había nacido, primer destino del viaje misionero. ¿Y eso qué hacía? No empezar en el vacío, sino empezar en una comunidad que por lo menos uno de los dos conocía. Había apego, había familia, habían amigos, entonces era mucho más fácil comenzar por un lugar conocido que por un lugar totalmente desconocido. Luego Asia Menor, hacia el sur, regiones actuales como Turquía, áreas de expansión estratégica, donde hubieron muchas iglesias. Recuerden, se llamó el Asia Menor, donde estaban las 7 iglesias también del Apocalipsis. Y ciudades clave como Antioquía de Prisilia, Icono, Listra y Derbe, que eran ciudades importantes romanas del Imperio Romano, en donde comenzó también el movimiento misionero. Ahora, intencionalidad en la misión. Ninguna iglesia hace misión si no tiene intencionalidad de hacerla.
o por lo menos disposición. Si no sabe a dónde ir, cómo hacerlo, etcétera, pero si tiene la disposición, el Espíritu Santo se encargará de lo demás. Y esto habla del enfoque estratégico. Un enfoque geográfico no fue un esfuerzo disperso, sino uno concentrado. Esta intencionalidad permitió una concentración de esfuerzo y recursos, llevando el establecimiento de nuevas iglesias en ciudades clave. Para la iglesia contemporánea, esto subraya la importancia de la intencionalidad en la misión, ya sea en un barrio, una ciudad o una nación. Definir áreas geográficas de enfoque permite una misión estratégica y sostenible a largo plazo. Es lo que yo he llamado el ministerio eh, de popularidad, como ocurrió en el caso del Señor Jesús. Su primer año, esos 3 años y medio de ministerio, se le llamó al primer año el año de popularidad, porque fue el año que el Señor se dio a conocer, la gente lo empezó a conocer por los milagros, las señales, la enseñanza, etcétera, etcétera. Y yo creo que todos nosotros, todos los que eh, conocemos al Señor, tenemos un llamado para llevar adelante nuestra misión, nuestra tarea, en el barrio donde vivimos o en un barrio que se nos designe, donde hayan familias cristianas, donde se pueda comenzar un movimiento celular y de ahí hacer un radio de a 100 metros o a 200 o a 500 metros que abarquen 10, 20, 40 casas, en donde uno haga caminatas de oración y comience a orar y ayunar por gente para que el Espíritu Santo comience a tocar los corazones y luego comience a haber un movimiento de fe en ese lugar. Bueno, Dios y el Espíritu Santo nos da diferentes estrategias para que hagamos la misión intencionalmente y no sea algo al azar. Ahora, ¿cuáles son los principios clave del modelo de Antioquía? Primero, liderazgo plural, diversidad de don y trasfondos, sabiduría colectiva y colaboración sobre jerarquía. Segundo, dirección del Espíritu Santo, adoración y ayuno, escuchar activamente a Dios y obediencia inmediata. Y otro de los principios, equilibrio de dones, profetas y maestros, revelación y doctrina, dinamismo y profundidad. Y finalmente, cultura de envío, disposición a soltar líderes, los mejores, enfoque geográfico claro y misión como columna vertebral de la tarea que se nos manda a hacer. Así que la misión es nuestra identidad. Toda iglesia que se supone que es iglesia cristiana, iglesia cuyas raíces están en el Nuevo Testamento, es una iglesia apostólica. ¿Y qué significa apostólica? Significa una iglesia enviada. Por eso se le llamaba a la iglesia los del camino, porque era gente que iba de camino en camino, ¿cierto? No se asentaban en lugares, sino que predicaban el evangelio en un lugar, establecían una iglesia. Pablo se quedó algunas veces 3 meses, otras veces 6 meses y otras veces 2 años como en Efesio, y luego seguía y seguía, seguía y seguía. Nadie podía decir Pablo vivía en tal sector porque Pablo vivía en todos los sectores. Así que la misión es nuestra identidad y con esta manera le estoy presentando el primer modelo de los 4 que constituye el libro, 4 modelos bíblicos de iglesia para el siglo XXI. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.